El objetivo del proyecto es automatizar una estación de mecanizado y de ensamble. Al proceso de producción únicamente ingresan piezas azules o verdes. Estas piezas pasan a unos tornos CNC encargados de la elaboración de las bases y las tapas. Cuando estas están listas, pasan a la estación de ensamble, encargada de unir las bases y las tapas del mismo color. Adicionalmente, se cuenta con cámaras digitales para la determinación del tipo de pieza, si es color azul o verde, si es una base o una tapa, y de sensores difusos para determinar la posición de la pieza dentro del proceso. Como se puede observar en el video, entra primeramente una pieza de color verde. Esta es detectada por un sensor de visión y después por un sensor de barrera 1, el cual hace que el pistón 1 se active y le empuje hacia otra banda transportadora distinta. Como la pieza que pasó anterior fue verde y se busca el par de esta, las piezas azules serán desechadas por el pivote hasta que salga una verde nuevamente. Ya que se tiene la segunda pieza verde, esta es transportada hasta el siguiente pistón, donde al ser detectada por un sensor de barrera 2, activa el pistón 2 y es empujada hacia otra banda distinta de la primera. Esto mismo sucede en el caso de las azules. Tiene que pasar un azul y después nuevamente un azul, o si no las verdes serán desechadas. Ahora vengo a explicarle la etapa 2. Una vez que las piezas hayan sido detectadas por los sensores difusos y los pusher, pasan sobre otras bandas y estas bandas tienen unos alineadores y unos alineadores de rueda. Esto hace para que pues la pieza no se salga y tenga siempre una misma dirección. Llegan otros sensores difusos, los agarra en este caso los brazos robóticos, que en unos van a ser tapas y en otros van a ser bases. En este caso los de la derecha van a ser tapas y los de la izquierda van a ser bases. En este caso ahorita vemos saliendo una tapa de aquí del brazo de la CNC, que es una máquina CNC. Vuelve a pasar por un sensor difuso y lo que hace es que con otra banda y otro alineador de rueda le da la dirección para que siga su camino. En este caso así pasa en las dos direcciones, como se muestra aquí en el video. La estación 3 cuenta con sensores de barrera, pistones, posicionadores, vision sensor, pick and place y bandas transportadoras. En esta estación se realiza el ensamblado de las tapas y bases de color azul y verde. Con ayuda del Visual Sensor se detecta el color de las piezas. Cuando estas piezas son detectadas por un determinado sensor de barrera, se activa un pistón que posiciona la pieza al área final del ensamble. Este procedimiento es el mismo para las tapas y bases de color azul y verde. Cuando se tenga una tapa y una base del mismo color, el automatismo procede a realizar el ensamble. Y cuando se tienen colores diferentes, se espera que entre el par del mismo color. La estación 3 se activa cuando el último sensor de barrera de la estación 2 detecta que un objeto ha salido de ella, y se reinicia cuando se ha realizado un ensamble completo de base y tapa del mismo color. En el siguiente gráfico se muestra la estación 1 parte 1. Aquí es donde se dejan pasar las piezas o se desechan. Empezamos con la etapa 0A. Una vez que se presiona el botón de Start pasamos a la etapa 1A, la cual activa las dos primeras bandas de la escena, las bandas 1 y 2, el pivote y la banda del mismo y la memoria desechar, la cual nos indica si la pieza va a ser desechada. Esta se reinicia si anteriormente era igual a 1. Lo mismo sucede con las memorias de objeto azul y objeto verde, solo si el contador es mayor o igual a 2. De esta etapa podemos pasar a dos diferentes, a la 2A y a la 3A. Pasamos a la 2A si nuestro sensor de visión detecta una pieza de color azul. En esta etapa el contador se suma 1 y la memoria de objeto azul se coloca en 1. Asimismo, se detecta una pieza azul, pero anteriormente el momento del objeto verde estaba encendida, es decir, ya había pasado anteriormente una pieza verde, entonces el pivote y la banda de este mismo y la memoria se desechan, se activan, es decir, tirarán la pieza. Si por el contrario en el sensor de visión 1 se detecta una pieza de color verde, pasamos a la etapa 3A, donde la memoria del objeto verde está activa y el contador suma 1. Y si anteriormente la memoria del objeto azul estaba activa, entonces el pivote, la banda de este mismo y la memoria se desechan, se activan. Una vez que el sensor de visión deja de detectar, las etapas 2 y 3 se desactivan y se activa la etapa final de esta parte, la 4A, en la cual se activa la banda transportadora 1. Esta se apaga cuando el timer es igual a 5 segundos y volvemos a la etapa 0A.
Aquí es la activación de los pistones 1 y 2, los cuales separan los objetos a distintas bandas. Se inicia con la etapa inicial 0B, donde al activarse la etapa final de la estación 1 parte 1 junto con el botón de Start, se activa la siguiente etapa 1B, donde la banda 3, la cual lleva la pieza, se activa. Al activar el sensor de barrera 1, es decir, que se detecta un objeto pasar, se activa una etapa de espera que es 2B, y cuando el sensor deja de detectar, se activa la siguiente etapa 3B, donde apaga la banda y activa el pistón 1. Eso lo que hace es empujar la pieza que se seleccionó en la primera parte hacia una banda transportadora diferente a la derecha. Cuando el límite frontal del pistón 1 se activa, o sea, ya empujó la pieza, la etapa 4 se activa apagando el pistón 1. Cuando se activa el límite trasero del pistón 1, activa la siguiente etapa, la 5B, donde enciende la banda 3. Posteriormente, al ser una secuencia, cuando el sensor de barrera 2 se activa, es decir, que detecta una pieza, se activa la etapa 6B, una etapa de espera. Cuando el sensor 2 deja de detectar, pasamos a la siguiente etapa, la 7B, donde el pistón 2 se activa, es decir, empuja la segunda pieza hacia una banda hacia la izquierda, y la banda 3 se apaga. Cuando el límite frontal del pistón 2 se activa, pasamos a la etapa 8B, donde el pistón 2 se apaga. Una vez que el límite trasero del pistón 2 se activó, volvemos a la etapa inicial en espera de otro par. En este gráfico se muestra la estación 2 parte 1, en la que consiste accionar las bandas del lado derecho, es decir, donde empuja el primer pistón de la estación 1. Iniciamos con la etapa 0C, en el cual si el botón de Start está inactivo, resetea una memoria de estación 2 parte 1, la cual su función de esta memoria es que una vez activadas las bandas por el pistón 1, estas se queden encendidas aunque ya no detecta el pistón. Si cuando el límite frontal del pistón 1 se activa y el botón de este está activo, o la memoria de estación 2 parte 1 se encuentra activa y el botón de Start, pasamos a la etapa 1C, donde las bandas transportadoras 5 y 4 se activan junto con la memoria de estación 2 parte 1. Posteriormente, cuando el sensor de barrera 3 se activa, estamos en una etapa de espera 2C. La etapa 3C se activa cuando el sensor 3 deja de detectar una pieza. En esta etapa se desactivan las bandas 4 y 5. Aquí es donde la pieza entra a un centro de maquilado donde un brazo robótico detecta una pieza sobre una bandeja de entrada, la toma y la mete a una máquina donde realiza una base. Por último, cuando la pieza está lista, el robot saca la máquina y la deposita en la bandeja de salida, en la cual estará el sensor de barrera 4. Cuando ésta detecta la pieza que sale del centro de maquilado, se activa la etapa 4C, la cual es una etapa de espera. Cuando deja de detectar este sensor, regresamos a la etapa inicial 0C. En la estación 2 parte 2 sucede lo mismo que en la primera parte, solo que la diferencia es que hacemos referencia a las bandas del lado izquierdo donde se crean las tapas. Esta es la estación más grande del proceso. Aquí es donde las bases y tapas son llevadas por medio de bandas hacia el lugar correspondiente donde serán ensambladas. Iniciamos con la etapa inicial 0D, donde esta está desactivada la memoria de estación 3. Esta memoria evita tener que esperar que la pieza salga de la estación 2 para que la estación 3 empiece a trabajar, por lo que solo espera una vez. Una vez que se activa el botón de Start, se activa la etapa 0.5D, la cual es una etapa que servirá para el sistema GEMA para volver al inicio como si fuera una etapa inicial. Cuando se desactiva, la regresa a la etapa 0D. Cuando las etapas 4C o 4 o 9C o la memoria de estación 3 y el botón de este están activos, pasamos a la siguiente etapa 1D, la cual de las bandas transportadoras del 8 al 18 están activas, solo si las etapas 7D, 9D, 15D, 31D y 37D están apagadas. Asimismo, se activa la memoria de estación 3. De aquí nos podemos dirigir a diferentes etapas, dependiendo si nuestro sensor de visión detecta una tapa verde o una base verde o una tapa azul o una base azul. Si detecta una tapa verde, pasamos a la etapa 2D, donde se activa la memoria de tapa verde. Si detecta una base verde, pasamos a la 3D, donde se activa una memoria de base verde. Si pasamos a la etapa azul, se activa la etapa 4D, donde se activa una memoria de tapa azul. Si detecta una base azul, por último, se activa la etapa 5D, donde se activa una memoria de base azul. Cuando se activa un sensor de barrera 7, se activa una etapa de espera 6D. Cuando el sensor de barrera deja de detectar, pasamos a la etapa 7D, donde el transportador 13 se apaga. Si diera la casualidad que las memorias de tapa verde, tapa azul y base azul están desactivadas, regresaríamos a la etapa inicial 1D. Tomando como los graphics de primer nivel que se crearon anteriormente, se identificaron las entradas y salidas que serán usadas en cada una de las estaciones, así como su respectiva clave para su fácil identificación dentro del programa TIA Portal. Se realizó lo mismo para las memorias que se usarán en las estaciones.
A continuación se muestran los graphics en las estaciones en segundo nivel, es decir, nivel tecnológico operativo, en el cual es la fusión de los graphics de primer nivel, pero con las claves con las que se nombran a las entradas y salidas anteriormente mostradas en las tablas. Ahora les explicaré la parte del documento E4. Estudiar los diferentes estados de GEMA para determinar los estados que son necesarios para el automatismo. Para más información sobre qué es la guía GEMA y todos los subgrupos que están dentro de ella, les dejaré aquí el link acá abajo para que lo vayan a leer y tengan una descripción general de qué es y para qué sirve. Y ahora les daré la justificación de cuáles de ellos usamos en nuestro proyecto. Una vez que hayas leído todas las definiciones o ya las sepas, te platicaré sobre cuáles elegimos nosotros. Nosotros elegimos A1, A2, A6, F1, F4 y D1. Y te explicaré el porqué. A1, parada en el estado inicial. Ese es el estado de reposo del autómata en el cual estamos esperando el modo automático o el modo manual o el retorno a partir de algún defecto o de algún paro. A2, parada pedida a final de ciclo. Eso se refiere a un botón de stop que tendremos para terminar el ciclo de funcionamiento que nosotros estemos teniendo de producción. Esto es debido a que nosotros estamos llevando una paletización de dos colores del mismo color y siempre tiene que terminar dos piezas del mismo color, no puede terminar un número impar, entonces tiene que terminar todo su ciclo para poder parar y esperar nuevamente instrucciones. A6, puesta del sistema en el estado inicial. Durante esta etapa se realizará un reinicio de todo el sistema a las etapas iniciales y se reiniciarán las memorias para que pueda empezar nuevamente desde cero el autómata, como si fuera encendido nuevamente. F1, producción normal. Este se refiere al graphics que nosotros habíamos considerado en etapas anteriores antes de que tuviéramos la guía GEMA, es decir, el funcionamiento de forma automática. F4, marchas de verificación sin orden. Esto se refiere al modo manual. Existe el modo con verificación con orden, pero en este caso nosotros lo que queremos sin orden, porque es una planta muy compleja con muchas bandas y sería muy complejo hacer un orden para el modo manual. En este caso, lo que consideramos es una verificación rápida de todos los actuadores, es decir, yo tengo un botón para encender todas las bandas, un botón para todos los pistones, un botón para todos los pick and plays. De esta forma, en el modo manual es más rápido verificar si todas las bandas están funcionando, si todos los pick and plays están funcionando. D1, parada de emergencia. En esta etapa se apagarán todos los actuadores de la planta y estaré completamente esperando que se retire el paro de emergencia y se presione el botón de rearme para poder mandar al autómata en modo de reposo en la espera de nuevas instrucciones, pero con la avería ya solucionada. No se seleccionó otra etapa para este grupo de defecto porque nuestro sistema no tiene una forma de autocorregirse. ¿Por qué? Porque hay un espacio muy grande entre una banda a otra y no tenemos los suficientes sensores para detectar si hay una avería o no. Es decir, no podemos saber el punto concreto donde se encontró el problema. Procederé a aplicar el paro de emergencia. Está funcionando normalmente. Apretamos para emergencia, torreta en rojo y se detiene todo el funcionamiento. Quitamos para emergencia, apretamos el botón de rearme y podemos volver a comenzar con nuestro sistema. Los robots son independientes, es por eso que ellos continúan haciendo su trabajo, pero pues al no haber entrada de producto, pues dejarán de trabajar. Nuevamente, paro de emergencia y vemos como pues efectivamente todo está parado y así es el funcionamiento de esta etapa de paro de emergencia. Rearme y vuelve a funcionar. F4, marchas de verificación sin orden o modo manual. Para el modo manual giramos la perilla y la torreta encenderá en amarillo, indicando así que la máquina se encuentra en modo manual. En este modo, el operador puede accionar libremente cualquier movimiento de la máquina de manera independiente. Este modo suele usarse para las tareas de mantenimiento y verificación. E5. Definir sobre GEMA los caminos de evolución entre los distintos estados. En la imagen podemos observar la imagen de la guía GEMA. En este caso, lo que debemos hacer es tachar aquellos que no usemos y marcar los caminos de cómo se interrelacionan los que sí estamos usando, para que nos demos una idea de cómo se interrelaciona todo nuestro sistema y cómo fluirá de uno con respecto al otro. Por ejemplo, de reposo podremos ir a F1 o F4, es decir, al modo manual o automático.
De F4 del modo manual pasaremos a A6 para colocar todo en el estado inicial y de ello pasaremos al reposo A1. Si por el contrario estamos en F1, podremos ir al paro de emergencia D1 y de ello a recolocarse en el estado inicial en A6 y regresar al estado A1 en reposo. O igualmente seleccionar el paro al final de ciclo de F1 para pasar a A2 y de ello pasar al reposo en A1. E6. Diseñar los elementos que componen el pupitre de operador y su ubicación. Para el diseño del pupitre, en este caso consideramos las etapas de gema, es decir, el paro de emergencia en la parte superior. Después el botón de Start que nos pasará hacia F1, que será el modo de funcionamiento automático. Tenemos el rearme debajo del paro de emergencia que nos servirá para regresar hacia el estado de reposo después de un paro de emergencia. Tendremos el botón de paro a final de ciclo que será el botón rojo. En medio tendremos la separación entre la parte automática que es la superior y la parte manual que es la parte inferior. Si nosotros colocamos la perilla en I, que en este caso sería el modo manual, podremos presionar los botones para de esta forma accionar los actuadores de manera independiente. Tendremos dos pupitres diferentes, uno que será en los actuadores de manera independiente. Tendremos dos pupitres diferentes, uno que será en la parte inicial donde podremos manejar las bandas transportadoras, los posicionadores y los pistones. En la estación 3 tendremos uno diferente con tres botones que serán independientemente del pick and place, ya que el pick and place solo se encuentra en la estación número 3. E7. Definir sobre gema las condiciones de evolución entre los distintos estados. En esta etapa lo que tendremos que hacer es tomar la imagen que ya teníamos seleccionada con todos nuestros caminos y en este caso añadir las condiciones de evolución entre ellos, es decir, cómo pasaremos de una etapa a otra mediante los botones que generamos en E6. En este caso podremos ver que para pasar de A1 hacia el modo manual o hacia el modo automático tendremos dos caminos: presionar el botón automático o presionar el botón manual, cada uno de ellos condicionado que la perilla esté seleccionada en su modo respectivo. Por ejemplo, pasemos a F1. Una vez que estemos en F1, podremos presionar el botón rojo y pasar a A2. De A2 pasaremos hacia A1 una vez que todas las etapas iniciales sean alcanzadas, ya que terminará el ciclo. Si estamos en F1 y presionamos el paro de emergencia, tendremos la evolución hacia D1. Y de D1 tendremos que quitar el paro de emergencia y presionar el botón de rearme para pasar a A6, donde se reiniciará todo el PLC hacia las etapas iniciales. Una vez que esto se alcance, pasaremos a reposo nuevamente. Si por el contrario pasamos de A1 hacia el modo manual F4, tendremos que girar la perilla hacia el modo automático para pasar a A6, donde se pondrá el sistema en el estado inicial y pasar a reposo nuevamente. Todo esto se puede representar mediante un graph set de nivel 1 o de nivel 2, el cual se puede encontrar en las etapas posteriores a esta. Bienvenidos a la etapa 8 de nuestro proyecto. Aquí voy a explicar el antes y el después o los cambios que hicimos a nuestros grapsets con la adecuación de lo que es el gema. Entonces, de entrada estamos viendo el grapset o los grapsets más bien antes de lo que es el gema. Y pues vamos a notar, lo primero que quiero recalcar es esta condición start. La tenemos presentes en todos los grapsets, ¿ok? Y pues indican que es la transición con la cual va a pasar de la etapa inicial a la siguiente etapa. Y bueno, esa es la primera cosa que quiero remarcar, porque una vez que implementamos el graph-set, como ya han explicado mis compañeros en etapas anteriores, el flujo no me voy a meter muy a detalle, pero únicamente vamos a ver lo que tenemos esta etapa F1 y pues esta etapa nos indica que el sistema está pues funcionando correctamente como debe de ser. Así que ahora esa transición ya no es el botón Start, de que pues estaba encendido, sino que va más allá y ahora va a pasar a la siguiente etapa si el sistema está funcionando como se supone que tiene que hacerlo, ¿ok? Si está funcionando de la manera adecuada. Ahora, otra cosa a remarcar de diferencia después de la implementación del gema, del GraphSet gema, son estos retornos, ¿ok? Estos retornos que vemos después de cada pues estación. Esto sucede cuando ha habido un paro de emergencia y apretamos
Bueno, vamos al GEMA para explicar esta parte. Una vez que hemos tenido un paro de emergencia y hay una condición de rearme, o sea, ya la situación, la falla, lo que sea que se ha presentado se resolvió, se aplica rearme, pues va a regresar todo a su estado inicial, sus condiciones iniciales, y pues va a regresar donde sea que se haya quedado, regresan a su etapa inicial en todos los sentidos. Nos acercamos para ver mejor, entonces vemos que depende de esa transición, de la activación de la etapa A6 y que regresan siempre a su etapa inicial, ¿ok? 0C, 5C, y pues deja al sistema listo para pues, que se active el F1 y que continúe trabajando normalmente. Y pues la otra es lo que mencionábamos, el paro de emergencia. Cuando detecta que el paro de emergencia no está activado, o sea, la etapa del paro de emergencia no está activa de 1, pues entonces, o más bien, perdón por la confusión, más bien es cuando el D1 o el paro de emergencia está desactivado, entonces y solo entonces, pues estas condiciones, estas acciones pueden darse. Esto permite condicionar estas acciones de tal forma que si el D1 pues estuviese activo o el paro de emergencia estuviese activo, ninguna de estas acciones podría llevarse a cabo. Y pues efectivamente ocasionaríamos un paro de emergencia en lo que es pues todo el sistema. Y pues brevemente esas fueron las principales diferencias que existen entre el GRAPS de nivel 2 antes y después de la implementación de el Para la etapa 9 únicamente añadiré que pues seleccionamos un autómata. En este caso, como podemos ver, escogimos para el CPU, déjenme se los acerco para que salga en el video, aquí está. Escogimos para el CPU el modelo 1214C ACDC con salidas tipo relay, ¿ok? Entonces, este modelo, en especial este modelo, incluye, lo estamos viendo aquí en pantalla, pues cómo se veía en una foto en la vida real. Este modelo incluye 10 salidas tipo relé y tenemos 14 entradas tipo digital. Aquí vemos su alimentación, ya sea AC o en 24 voltios. Y pues también sus dos entradas analógicas, las cuales son indispensables porque pues en nuestro proyecto, para los sensores que detectan el tipo y el color de las piezas, utilizamos, y son dos precisamente, entonces pues bueno, este cumple perfectamente con esa característica. Ahora, también podemos observar que le tuvimos que añadir varios módulos de entradas y salidas, ya que en total teníamos unas 43 entradas y un número bastante similar en nuestras salidas, y aquí podemos observarlas, cómo las ubicamos todas y cada una de ellas. Okay, el módulo que escogimos fue el SM1223 con entradas de DC y salidas tipo relé. En la imagen en pantalla, pues la imagen en la vida real, pues observamos aquí el módulo, pues es el mismo que nos presenta el TIA Portal en este caso. Y pues eso técnicamente es lo que consideramos. Podemos observar también de manera ilustrativa nuestras memorias, nuestras entradas analógicas, pues de la 30 empezó la primera, en la 32 está la otra, y las direcciones de 0 a 1, de 0 a 1, y pues aquí todos con el byte 2, el byte 3, y así se va, ¿no? Entonces,
Pues de esta manera nosotros escogimos un autómata con 5 módulos de entradas y salidas adicionales para pues poder dar, para poder llenar ahora sí o poder utilizar correctamente, que cada entrada, que cada salida tuviese pues un plugin para conectarse, ¿no? Y pues se le dio a cada uno de estos. En esta ocasión no usamos ningún tipo de comunicación. Como podemos ver, únicamente tenemos un PLC, el cual pues se encarga de realizar todo el proceso. Y pues bueno, eso es todo de mi parte para la etapa 8 y la etapa 9, y los dejo con mis Anteriormente se ha explicado el GraphSet nivel 1, nivel 2 y la implementación de Gema. En este tercer nivel nos encontramos con un GraphSet a nivel operativo, es decir, ya no se utilizan los códigos de las variables, ahora se utilizan las direcciones de cada elemento que interactúa en el automatismo. Las direcciones están divididas en 3 segmentos: entradas, memorias y salidas, I, M y Q respectivamente. Ahora podemos observar en pantalla los modos de arranque: la estación 1 parte 1, la estación 1 parte 2, la estación 2 y la estación 3. Con esto lo único que vamos a hacer es basarnos con lo que está en el TIA portal, que es el PLC 1214 ACDC Relay, ¿sí? Tenemos nuestras entradas, que son los sensores, nuestras salidas, y lo único que vamos a hacer es conectarlos conforme está conectado a nuestras variables, como están definidas nuestras variables en el TIA portal. Lo único que queda por hacer, como bien dije, conectarlo, y una vez que esto esté listo, solo le vamos a dar en conectar.